Eduardo Santillán tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión en las afueras de Madrid, coches de lujo aparcados en su garaje, cuentas bancarias repletas y un imperio empresarial que había construido con sus propias manos desde la nada. Pero había algo que el dinero no podía garantizar: la certeza de que las personas que le rodeaban le querían por quien era y no por lo que poseía. A sus 52 años, Eduardo había aprendido a desconfiar de las sonrisas demasiado amplias, de las palabras demasiado dulces, de los gestos demasiado perfectos. Había visto cómo amigos de toda la vida desaparecían cuando los negocios iban mal, cómo familiares lejanos aparecían mágicamente cuando firmaba contratos millonarios. La soledad de ser rico era algo de lo que nadie hablaba en las revistas de economía, pero Eduardo la conocía íntimamente, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Cuando conoció a Valeria Montenegro en una gala benéfica hacía 2 años, algo en su interior se removió. Ella era 30 años más joven, despampanante, con una melena rubia que caía como cascada dorada sobre sus hombros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Valeria trabajaba como relaciones públicas para una firma de eventos de lujo, y desde el primer momento mostró un interés genuino por Eduardo. O al menos eso parecía. Las citas se multiplicaron, los viajes a destinos exóticos se convirtieron en rutina, y antes de que Eduardo pudiera reflexionar demasiado sobre la velocidad de todo aquello, ya estaba arrodillado frente a ella en una playa privada de las Maldivas, ofreciéndole un anillo de diamantes que costaba más que una casa. Pero incluso en medio de la felicidad aparente, Eduardo no podía silenciar del todo aquella voz interior que susurraba dudas. Valeria era atenta, cariñosa, siempre disponible para acompañarle a eventos sociales donde lucía como una reina a su lado. Sin embargo, había momentos, fugaces como relámpagos, en los que Eduardo captaba algo en su mirada cuando él mencionaba sus inversiones, sus propiedades, sus planes de expansión. Un brillo particular, una atención especial que no estaba presente cuando hablaban de cosas simples, cotidianas, sin valor monetario. La duda se convirtió en obsesión una madrugada cuando Eduardo no podía dormir. Se levantó sin hacer ruido, dejando a Valeria durmiendo plácidamente en la enorme cama con dosel, y bajó a su despacho. Allí, rodeado de libros de economía y cuadros caros, tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba una prueba definitiva de si Valeria le amaba a él o a su fortuna. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrirlo, aunque eso significara representar el papel más difícil de su vida. La idea llegó a Eduardo como una revelación amarga pero necesaria. Fingiría estar gravemente enfermo, al borde de la ruina financiera, vulnerable y dependiente. Solo así podría ver el verdadero rostro de Valeria, despojado de las máscaras que el dinero y el poder obligaban a la gente a llevar. Durante días elaboró su plan meticulosamente, como si estuviera preparando una operación empresarial de alto riesgo. Contactó con su médico de confianza, el doctor Méndez, quien tras escuchar la propuesta lo miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Al final accedió a colaborar, consciente de que Eduardo no descansaría hasta obtener las respuestas que buscaba. El montaje comenzó un martes por la tarde. Eduardo llamó a Valeria fingiendo un fuerte dolor en el pecho, su voz entrecortada por lo que parecía dificultad para respirar. Ella llegó a casa alarmada, encontrándolo recostado en el sofá del salón, pálido y sudoroso. La ambulancia que Eduardo había arreglado previamente no tardó en llegar, y durante el trayecto al hospital privado, Valeria sostuvo su mano con fuerza, sus ojos vidriosos llenos de lágrimas. Eduardo casi sintió remordimiento por el engaño, pero se recordó a sí mismo por qué lo hacía. Necesitaba saber. Tenía derecho a saber. En el hospital, el doctor Méndez representó su papel a la perfección. Con expresión grave, explicó a Valeria que Eduardo había sufrido un episodio cardíaco severo y que necesitaría reposo absoluto durante varios meses. Pero había más, mucho más. Los resultados preliminares sugerían una condición degenerativa que requeriría tratamientos costosos y prolongados. El médico dejó caer, con calculada casualidad,
que los seguros de Eduardo tenían limitaciones y que gran parte de sus activos estaban congelados debido a investigaciones fiscales que complicarían el acceso a sus fondos. Era una mentira elaborada, pero creíble. Valeria escuchó en silencio, su rostro transformándose gradualmente de la preocupación al horror, y luego a algo que Eduardo no pudo identificar del todo desde su cama de hospital, donde fingía estar sedado. Durante las siguientes semanas, Eduardo permaneció en casa bajo supuesto reposo estricto. Transformó una de las habitaciones de invitados en su dormitorio temporal, alegando que las escaleras eran peligrosas para su condición. Valeria seguía visitándolo, aunque Eduardo notó que sus visitas se volvían más breves, sus conversaciones más superficiales. Ya no hablaban de la boda que habían planeado para la primavera siguiente. Ya no había menciones a los viajes que tenían programados. En su lugar, Valeria comenzó a hablar de su trabajo con inusual frecuencia, de oportunidades profesionales que requerían su atención, de compromisos que no podía cancelar. Mientras Eduardo observaba el progresivo distanciamiento de Valeria, había alguien más en la casa que captaba cada detalle con ojos atentos y corazón preocupado. Rosa Gutiérrez llevaba 15 años trabajando como empleada doméstica en la mansión de los Santillán. Había llegado cuando Eduardo apenas comenzaba a construir su imperio, una mujer humilde de un pueblo de Extremadura que necesitaba mantener a sus 3 hijos tras quedarse viuda. Eduardo no solo le dio trabajo, sino que pagó los estudios universitarios de sus hijos, nunca le descontó un día de salario cuando alguno de ellos enfermaba, y la trataba con un respeto que Rosa no había encontrado en ningún otro empleo anterior. Para ella, Eduardo no era simplemente su jefe, era la persona que había cambiado el destino de su familia. Rosa conocía cada rincón de aquella casa, cada rutina, cada detalle. Y precisamente por eso, notó cosas que otros no veían. Notó cómo Valeria comenzó a llegar cada vez más tarde, con excusas cada vez más elaboradas. Notó cómo la joven revisaba constantemente su teléfono móvil con una sonrisa que nunca mostraba cuando estaba con Eduardo. Notó cómo, cuando creía que nadie la observaba, Valeria suspiraba con hastío al mirar hacia la habitación donde descansaba su prometido. Y sobre todo, Rosa notó la conversación telefónica que Valeria tuvo una tarde en el jardín, creyéndose completamente sola. Aquel jueves por la tarde, Rosa estaba podando los rosales cerca del cenador cuando escuchó la voz de Valeria, clara y sin el tono dulce que usualmente empleaba. La joven hablaba con alguien llamado Marcos, y sus palabras atravesaron el aire como cuchillos afilados. Hablaba de Eduardo con desdén, describiéndolo como un viejo acabado que ya no le servía de nada. Mencionó que el médico había sido claro respecto a que la recuperación sería larga y costosa, que los problemas financieros de Eduardo eran más graves de lo que inicialmente pensaba, y que ella no iba a desperdiciar sus mejores años cuidando a un enfermo sin futuro. Rió, una risa cruel y calculadora, cuando su interlocutor sugirió que simplemente lo dejara. No, explicó Valeria, tenía que hacerlo con inteligencia, esperar el momento adecuado para romper el compromiso sin quedar como la villana de la historia. Rosa sintió que la sangre le hervía en las venas. Sus manos temblaban mientras sostenía las tijeras de podar, no de miedo sino de indignación pura. Durante años había visto cómo Eduardo buscaba desesperadamente a alguien que lo amara por quien era, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de Valeria, cómo planificaba un futuro que creía compartir con ella. Y ahora descubría que todo era una farsa, que aquella mujer solo había visto billetes donde Eduardo había puesto su corazón. Rosa tomó una decisión en ese mismo instante. No permitiría que siguieran engañando a Eduardo. Pero tampoco revelaría simplemente lo que había escuchado, porque las palabras podían negarse, tergiversarse. No, Rosa haría algo mucho más efectivo. Rosa sabía que necesitaba pruebas irrefutables, algo que Valeria no pudiera negar ni manipular con su labia habitual. Aquella misma noche, después de servir la cena y asegurarse de que Eduardo descansaba en su habitación, Rosa se sentó en la pequeña sala de estar del personal con su teléfono móvil. Sus hijos le habían enseñado a usar estas tecnologías modernas, aunque ella todavía se consideraba torpe con ellas. Configuró la grabadora de voz del dispositivo y al día siguiente, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, comenzó a documentar cada movimiento sospechoso de Valeria. No tuvo que esperar mucho. Valeria había perdido toda cautela,
confiada en que la discreta empleada doméstica era invisible, un mueble más de la casa sin importancia ni voz. Durante los siguientes días, Rosa capturó conversaciones reveladoras. Grabó a Valeria hablando con sus amigas sobre cómo planeaba anunciar la ruptura, riéndose de la ingenuidad de Eduardo, discutiendo qué excusa usar para quedarse con el anillo de compromiso y algunos regalos costosos antes de marcharse definitivamente. Grabó también otra conversación con el tal Marcos, donde quedaba claro que mantenían una relación íntima y que él la presionaba para que acelerara su salida de la mansión. Pero Rosa no se conformó solo con grabaciones. Con la meticulosidad de quien ha pasado décadas prestando atención a los detalles, comenzó a documentar todo. Fotografió con discreción los mensajes de texto que Valeria dejaba abiertos en su móvil cuando lo apoyaba descuidadamente en la encimera de la cocina mientras se servía café. Anotó fechas, horas, contenidos de conversaciones. Incluso guardó el recibo de un restaurante carísimo que encontró en el bolso de Valeria. Una cena para dos en una fecha en que supuestamente ella estaba en una reunión de trabajo, mientras Eduardo permanecía solo en casa creyendo que su prometida le era fiel. Una tarde, mientras Rosa limpiaba el despacho de Eduardo, él la llamó. Estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, y por primera vez en semanas, Rosa vio en sus ojos algo distinto al cansancio fingido que había estado mostrando. Había una chispa de curiosidad, casi de complicidad. Eduardo cerró la puerta con cuidado y habló en voz baja. Le confesó que todo había sido una actuación, una prueba para descubrir si Valeria lo amaba de verdad. Le explicó su plan, sus dudas, su dolor. Y entonces, con una voz cargada de vergüenza, preguntó a Rosa si ella había notado algo extraño en el comportamiento de su prometida. Si su intuición había sido correcta o si simplemente estaba siendo un viejo paranoico que no merecía el amor de una mujer joven y hermosa. Rosa sintió que aquel era el momento que había estado esperando. Con manos temblorosas pero voz firme, sacó su teléfono móvil del bolsillo del delantal. Sin decir palabra, colocó el dispositivo sobre el escritorio y presionó el botón de reproducción. La voz de Valeria llenó el despacho, cada palabra venenosa, cada risa cruel, cada plan mezquino quedando expuesto ante Eduardo. Rosa observó cómo el rostro de su jefe se transformaba, cómo el color abandonaba sus mejillas, cómo sus manos se aferraban a los brazos del sillón hasta que los nudillos se pusieron blancos. El silencio que siguió a las grabaciones fue ensordecedor. Eduardo permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas pero fueron apenas minutos, sus ojos fijos en algún punto indefinido de la pared, procesando la traición en toda su magnitud. Rosa se mantuvo de pie frente al escritorio, sin atreverse a moverse, sintiendo el peso del dolor ajeno como si fuera propio. Cuando Eduardo finalmente habló, su voz sonaba rota, despojada de toda la autoridad y seguridad que normalmente la caracterizaban. Agradeció a Rosa con palabras entrecortadas, diciéndole que acababa de salvarle de cometer el error más grande de su vida. Pero en sus ojos había algo más que gratitud. Había una tristeza profunda, la confirmación de sus peores temores sobre la naturaleza humana y el precio de la riqueza. Durante los días siguientes, Eduardo permaneció encerrado en su despacho, reflexionando sobre qué hacer con aquella información. Rosa esperaba que montara en cólera, que confrontara a Valeria de inmediato, que la echara de su vida con el mismo dramatismo con que ella lo había traicionado. Pero Eduardo era un hombre de negocios, acostumbrado a pensar estratégicamente incluso cuando el corazón le sangraba. Decidió que Valeria tendría su momento de verdad, pero sería en sus propios términos, de una manera que dejara absolutamente clara la lección que necesitaba aprender. El plan se ejecutó un sábado por la noche. Eduardo organizó una cena íntima en la mansión, invitando solo a Valeria y a un pequeño grupo de personas de absoluta confianza, su abogado, su contador, el doctor Méndez, y por supuesto, Rosa. Valeria llegó elegantísima, luciendo un vestido de diseñador que Eduardo le había regalado meses atrás, sin sospechar nada. Durante la cena, Eduardo se mostró especialmente cariñoso con ella, hablando incluso de retomar los planes de boda una vez que su salud mejorara. Valeria sonreía, pero Rosa podía ver la incomodidad en sus ojos, la tensión en sus hombros. Sabía que algo no encajaba pero no lograba identificar qué. Cuando llegaron los postres, Eduardo se puso de pie con dificultad aparente, apoyándose en el bastón que había estado usando como parte de su actuación.
Pidió la atención de todos con una copa de vino en la mano. Comenzó hablando de la lealtad, de cómo la verdadera naturaleza de las personas se revela en los momentos difíciles, de cómo la adversidad es el mejor test del carácter humano. Valeria seguía sonriendo, aunque ahora su expresión era más forzada. Entonces Eduardo hizo una seña a Rosa, quien se acercó con una tableta electrónica en las manos. Con voz calmada pero cargada de una emoción contenida que hacía temblar cada palabra, Eduardo explicó que su enfermedad había sido una farsa, una prueba diseñada para descubrir quién permanecería a su lado cuando el dinero y el poder parecieran desvanecerse. El rostro de Valeria pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. Intentó hablar, pero Eduardo levantó la mano pidiendo silencio. Entonces Rosa presionó el botón de reproducción y las grabaciones comenzaron a sonar por los altavoces del comedor. La voz de Valeria, clara e inconfundible, llenó cada rincón de la habitación, cada insulto hacia Eduardo, cada plan de abandono, cada risa compartida con su amante sobre la ingenuidad del viejo millonario enfermo. Valeria se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó en el comedor. Su rostro, habitualmente compuesto y perfecto, se desmoronó en una máscara de pánico y humillación. Intentó balbucear explicaciones, justificaciones desesperadas que sonaban huecas incluso para ella misma. Habló de malentendidos, de que las grabaciones estaban sacadas de contexto, de que todo era una broma entre amigas que Rosa había interpretado mal. Pero sus palabras se estrellaban contra la evidencia irrefutable que seguía reproduciéndose sin piedad. No había contexto posible que pudiera suavizar aquellas confesiones tan crudas, tan desprovistas de humanidad. Eduardo la dejó hablar hasta que se quedó sin argumentos, hasta que el silencio volvió a apoderarse del comedor. Entonces, con una dignidad que contrastaba dolorosamente con la desesperación de Valeria, le pidió que se marchara de su casa y de su vida inmediatamente. Le informó que su abogado ya tenía preparados todos los documentos necesarios para anular cualquier acuerdo prematrimonial, que podía quedarse con el anillo de compromiso como recordatorio de su propia naturaleza, pero que no recibiría nada más. Ni un euro, ni una disculpa, ni una segunda oportunidad. Valeria intentó acercarse a él una última vez, lágrimas ahora genuinas corriendo por sus mejillas, pero Eduardo simplemente se dio la vuelta y salió del comedor apoyado en su bastón innecesario, dejándola sola con las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando la puerta principal se cerró tras Valeria aquella noche, llevándose consigo sus maletas y su vergüenza, la mansión quedó sumida en un silencio extraño. Rosa comenzó a recoger la mesa, sus movimientos automáticos después de tantos años de servicio, pero Eduardo la detuvo. Se sentó de nuevo en el comedor, esta vez sin fingir debilidad, y pidió a Rosa que se sentara con él. Ella dudó, incómoda ante aquella ruptura del protocolo habitual, pero la mirada de Eduardo no admitía negativas. Cuando finalmente tomó asiento frente a él, el millonario habló con una voz cargada de emoción contenida. Le dijo que durante toda su vida había estado rodeado de personas que querían algo de él, que medían su afecto en función de lo que podían obtener. Le confesó que había llegado a creer que así funcionaba el mundo, que el amor incondicional era un cuento de hadas reservado para los pobres que no tenían nada que perder. Pero Rosa, con su gesto de lealtad, con su valentía para mostrarle la verdad aunque fuera dolorosa, le había demostrado que todavía existían personas capaces de actuar por puro afecto, sin esperar recompensa. No lo había hecho por dinero, porque Eduardo nunca le había prometido nada a cambio. No lo había hecho por obligación laboral, porque su contrato no incluía proteger los sentimientos de su jefe. Lo había hecho simplemente porque después de 15 años, Rosa se preocupaba genuinamente por él. Eduardo sacó entonces un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa hacia Rosa. Ella lo miró con desconfianza, sin atreverse a tocarlo. Cuando finalmente lo abrió con manos temblorosas, encontró documentos legales que le costó comprender al principio. Eduardo explicó pacientemente que había transferido a su nombre la propiedad de una casa en el centro de Madrid, completamente pagada, además de un fondo de inversión que garantizaría su jubilación con comodidad. Rosa intentó rechazarlo, insistiendo en que solo había hecho lo correcto, pero Eduardo fue inflexible. Le explicó que aquello no era un pago por sus servicios, sino un reconocimiento a la única persona que había demostrado amarle cuando parecía no tener nada que ofrecer.
Los meses siguientes trajeron una transformación profunda en la vida de Eduardo. Dejó de buscar el amor en salones de lujo y galas benéficas, comprendiendo finalmente que el verdadero afecto no se encontraba entre quienes compartían su estatus social, sino entre quienes compartían valores genuinos. Rosa continuó trabajando en la mansión, no por necesidad económica, sino porque aquella casa se había convertido en su hogar tanto como el de Eduardo. Entre ellos creció una amistad improbable pero auténtica, construida sobre el respeto mutuo y la lealtad probada. Eduardo nunca volvió a casarse, pero tampoco volvió a sentirse solo. Aprendió que la riqueza más valiosa no estaba en sus cuentas bancarias, sino en tener aunque fuera una sola persona que se preocupara genuinamente por su bienestar. Rosa le enseñó que la clase y la dignidad no tenían nada que ver con el dinero, y Eduardo le demostró que la gratitud sincera era el más valioso de los regalos. Valeria desapareció de sus vidas tan rápidamente como había aparecido, convirtiéndose apenas en una anécdota amarga sobre los peligros de confundir el brillo con el oro verdadero. Y en aquella mansión madrileña, dos personas de mundos completamente diferentes demostraron que la lealtad auténtica no tiene precio, clase social ni interés oculto.